Hola y gracias por acompañarme en este gameplay de Dogfighter WW2. Am, bueno, como ustedes lo escucharon en Playing VG, sí le entré a este juego. La verdad es que normalmente no le entro a este tipo de juegos que son solamente online. Pero bueno, este tiene una temática de aviones. Las temáticas de aviones normalmente me han gustado. Este sí me gustó, no me enganchó, no me fascinó, pero está bastante entretenido. Tiene dos que tres puntos que a lo mejor porque no estoy acostumbrado a los Battle Royales se me hicieron así como de... "Ugh", pero en general es un juego que está bastante decente. Nuevamente les pido una disculpa porque también lo grabé con audífonos y con audífonos pues no hay audio. Aunque el audio en esta ocasión está bien, o sea, sí te enteras por dónde están los aviones y sí se escucha un sonido ambiental y un sonido como 3D envolvente. Se escucha bastante bien y les digo, sí se escucha por dónde vienen los aviones y por dónde están. Entonces creo que sí es un buen plus el sonido en este juego. Esto, la verdad es que lo estuve recortando, los tiempos de carga son infinitos. O sea, sí los tuve que recortar. De hecho, nada más de recortar esos, este video se fue de 30 minutos a los 16 que realmente quedó. Pero bueno, vamos a empezar. Estos son los aviones que normalmente ya tienes por default. Estos son los que están desbloqueados desde un principio. Una disculpa, yo no sé mucho de los aviones de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, estos son los que tienes desbloqueados. Solamente sé que el Mustang era así como súper famoso, que fue el que yo estuve utilizando. Y sí, revisando más o menos las specs, al menos es el que tiene mejor aceleración, mejor velocidad. Entonces, pues digo, para el dogfighting, pues ayuda. De ahí nos podemos venir a la parte de los hangares en donde están todos tus aviones. Y esta parte, como pueden ver, lo puedes manejar como si estuvieras manejando un dron. Me gustó, ¿no? O sea, digo, son los cuatro aviones que tienes desde un principio. Seguramente cuando tengas más llenos tus hangares se verá mucho mejor. Pero bueno, esta onda de que pareciera que es un dron se me hizo bastante simpática, sí me gustó. Um, de aquí, bueno, ya otra vez estos tiempos de carga que les digo que son infinitos, yo aquí los recorté o los puse en cámara rápida. Esto de los perrillos está cotorrón, que realmente es como que estos intros es lo único. Me metí al tutorial, la verdad es que el tutorial no vale la pena, ¿no? O sea, en el tutorial nada más te enseñan a moverte, arriba, abajo, puedes poner los controles invertidos como a mí me gustan o puedes ponerlos normales, te enseñan a disparar, te enseñan a frenar y a acelerar. Eso es todo. La verdad es que sí es una pena, o sea, sí tiene como muchas cosas que te podrían enseñar, por ejemplo, toda la onda de los items, si tienes un demonial de items disponibles, que la verdad es que estaría bueno que te enseñaran cómo agarrarlos, cómo usarlos, en dónde, para qué sirve cada uno, pero bueno, no te lo enseñan. Digo que lo único que te enseñan es esto, no te enseñan esta. Hay una parte muy interesante que aparte nadie la está utilizando, al menos me di cuenta de que nadie la usaba, que es una cosa que se llaman como persecuciones. Entonces tú puedes iniciar una persecución y eso quiere decir que te le vas a quedar pegado al avión de enfrente. El avión de enfrente, en teoría, podría hacer una maniobra evasiva. Se van a dar cuenta al rato, en el segundo gameplay sobre todo, que nadie lo hace. Nadie hace maniobras evasivas, todo el mundo está de un lado para otro nada más. Entonces, bueno, les digo que supongo que en el tutorial te deberían de haber enseñado eso, no te lo enseñan, eh, y pues listo. Esta es otra cosa que a mí me desespera. O sea, ya vieron que se los puse en cámara rápida, pero eran prácticamente 2 minutos de no hacer nada, ¿no? Para poder entrar para la primer partida, que aparte sí me agarraron como novato. Aquí no tenía ni idea de qué hacer, ni para dónde, ni qué, ni si tenía objetivos o no. Estos Zeppelins no sabía ni qué onda. Ya después me fui enterando que los Zeppelins son los que te dan los items, y los items los vas seleccionando con el D-pad. Esos aviones que aparecen, la verdad es que si los quieres tumbar, pues está bien, si no, pues también. Eh, sí se defienden, ¿no? O sea, sí te pegan bien. Ahí se pueden dar cuenta, traía algunos ítems de health, entonces pues, con eso más o menos. Pero la verdad es que la parte divertida es, pues ahora sí que como en cualquier Battle Royale, buscar a los jugadores contrarios y pues, darles, ¿no? Aquí yo tumbé uno de esos bombarderos, les digo que pues, la verdad es que no hace gran diferencia. A mí no tiré a ningún otro jugador. Eh,
dure 4 minutos con 25 segundos. La verdad es que demasiado poco para lo que tienes que esperar para poder volver a entrar. O sea, aquí otra vez te vas hasta el menú principal y de ahí nuevamente son todas las pantallas de carga y los tiempos de espera, ¿no? O sea, la verdad es que eso sí me desesperó mucho. Sí fue así de, o sea, tranquilamente puedes ir al baño, puedes ir por un café, por agua, por refresco, por lo que tú quieras, hacerte un sándwich, regresar y apenas vas a estar empezando. Pero bueno, ya en esta segunda partida la verdad es que me divertí mucho más. Sí, ya más o menos después de la primera y del supuesto tutorial, pues ya como que tienes un poco más la noción de qué es lo que hay que hacer. Entonces, pues ya más bien me puse a buscar pues otros jugadores que, que los podrías ver en el minimap de arriba, a la izquierda, sin necesidad de abrir este mapa, a menos de que de plano sí estén muy lejos. Pero ahí lo pueden ver, son esos puntitos naranjas, son los enemigos, son los otros jugadores que están en esta parte. De hecho, por aquí sí me empiezan como a perseguir, sí me empiezan a dar mis plomazos, pero a final de cuentas, pues digo, les digo que no sé por qué los demás no, pero bueno, yo sí procuro hacer las maniobras evasivas, que a final de cuentas es apretar un botón, ¿no? O sea, no tiene mayor ciencia. Um, y bueno, después los trato de buscarlos, los trato de encontrar. Si se dan cuenta, si se asoman bien, esa es una de las maniobras evasivas que les digo. Si se fijan, ahí en el centro, en la mira, tienes un cuadrado y hay una cosa que dice chasing y una X. Si tú aprietas eso justo cuando lo tienes en la mira, vas a entrar en este modo de persecución en donde por más que se mueva el de enfrente, a menos de que haga una maniobra evasiva, no te esquiva, ¿no? Entonces, pues, a lo mejor ahorita por la novedad o yo qué sé, si pones el chasing lo van a ver, todo el mundo se empieza a hacer a un lado, al otro, a un lado, al otro. Pues, básicamente con que sincronices los disparos, pues le irás dando de un disparo en un disparo, en cada uno de los que él se va haciendo de un lado al otro. Pero, pues de que te lo chutas, ¿no? Ahí ya empecé un chasing, entonces, si se fijan, yo ahí no estaba moviendo ya el avión, o sea, el avión se mueve solo, y básicamente es disparo, 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 disparo. Ellos, como les digo, nunca hicieron ninguna maniobra evasiva, simplemente se hacían izquierda, derecha, ni siquiera para arriba y para abajo, o cosas así más, pues no sé, ¿no? Así es como muy raro. En estas vueltas, cuando las hacen así como ya muy cerradas, sí logras o sí se logran como desenganchar de esta persecución, pero digo, al final de cuentas, pues, frenas con aire, das la vuelta y al final lo vas a volver a encontrar, vuelves a activar el chasing y listo, tan, ¿no? Entonces, bueno, sí creo que es una buena recomendación, que sí van a entrarle a este juego. eh, Aprovechen el chasing y si alguien ven que nomás no se los pueden quitar, hagan una maniobra evasiva. Si tú vas haciendo un chasing y alguien te lo va haciendo a ti, haces una maniobra evasiva, al que vas tú persiguiendo lo vas a perder, ¿no? Pero en una de esas, pues igual vale la pena. Igual procuren ir identificando los tipos que hay de Zeppelins. Cada uno de los colores de los Zeppelins te va dando ítems diferentes, que pueden ser desde gasolina, vida, mejores vueltas o mejores maniobras evasivas. Entonces, bueno, pues eso se los recomiendo. Esta cosa del outside the battle zone, la verdad es que también me tenía un poco frito. De hecho, creo que perdí el juego no porque alguien me derribara, sino porque estuve mucho tiempo fuera del battle zone. Pero bueno, pues como les digo, si jugara yo más Battle Royale, seguramente estaría acostumbrado a eso. Como no lo hago, bueno, pues, la verdad es que no estoy acostumbrado. Y en este juego en particular, en lugar de que sea un círculo grande que abarque todo el mapa y se vaya reduciendo, no, aquí como que de repente va cambiando de lugar. Entonces te tienes que regresar o buscarlo o ver para dónde está y para dónde tienes que jalar. Y hay veces que lo van a ver más adelante, te lo ponen hasta el otro lado del mapa, ¿no? O sea, aquí, digo, ahí está cerquita, pues ahí medio entras y ya te quitan ese warning que sí te va quitando vida mientras estés afuera. Entonces, bueno, ahí estoy otra vez en el Battle Zone. Otra vez hay que seguir buscando pues, más individuos, personas, perritos, aviones o como los quieran llamar. Y
pues irlos buscando, irlos derribando. Entonces se van a dar cuenta que en una de esas activo un chasing y curiosamente otro jugador se puso en medio entre el que yo estaba persiguiendo y yo. Entonces, bueno, pues gracias, ¿no? Se puso en medio y pues, ahora sí que dos pájaros con un tiro. Um, cada que derribas a un avión, eso sí me gustó, cada que derribas a un contrincante o a otro jugador, te empiezan a dar como un power up en donde tus disparos causan mayor daño. Eso la verdad es que sí está bueno, ¿no? O sea, al final de cuentas te empieza a dar una ventaja sobre los otros jugadores, donde ya del daño que ocasionas tú al principio del juego al daño que ya vas ocasionando conforme los vas derribando, sí va aumentando. Entonces, la verdad es que está bueno, ahí ya lo vieron, Attack más 2. Sí me gustó esa parte está buena sí, y sí se nota. O sea, sí te das cuenta de si dices, no, pues sí, la verdad es que sí le estoy bajando mucho más. Pero bueno, pues digo, al final de cuentas, pues, supongo que es como parte del juego. No sé si eso mismo exista en Fortnite, por ejemplo, pero aquí sí me gustó. Aquí alguien me viene persiguiendo, ¿no? O sea, no sé si ven de repente como los balazos. La verdad es que pues, no hice así como gran cosa por quitármelo. No sé si alguien más me hizo el favor y lo derribó. Pero bueno, yo aquí sigo con esa técnica del chasing. Como pueden darse cuenta, pues funciona. Aquí ya se metió alguien más enfrente, pues muchas gracias. Y te van dando igual items. Cada que derribas a un contrincante te dan items que también normalmente son, aparte de de que tus balas hagan más daño, por ejemplo aquí me dieron uno de rolling, con el que puedes dar las vueltas mucho más cerradas. Y bueno, pues yo me sigo feliz de la vida con el chasing, y las otras personas siguen felices de la vida de un lado para otro. No sé si en algún momento ya se corra como la voz de que, oye, pues tienes que apretar algo para zafarte del chasing, ¿no? Pues dar una vuelta de campana o un roll o algo. Pero bueno, pues mientras no, y si le entran, pues aprovechenlo. Yo creo también que los demás aviones se van a dar cuenta al rato ya que termine esta partida. Los demás aviones que están bloqueados los puedes ir comprando, abro comillas y cierro comillas, con moneda pues del mismo juego, ¿no? Igual también si estás desesperadón y te sobran unos dólares, pues igual también puedes comprar moneda del juego para poderlos desbloquear desde antes. Yo no lo hice definitivamente, creo que sería un juego que sí podría darle otra oportunidad. Creo que sí podría seguirlo jugando y irle entendiendo esto del Battle Zone, cómo se van moviendo, porque aquí, como se dan cuenta, estoy hasta el otro lado. Y también, si se dan cuenta, pues iba bajando un poco la vida. O sea, de la distancia que estaba ahorita, no es que nadie me viene disparando ni nada, sin embargo, la vida, que es la franja o la barra que está justo a la mitad de abajo, pues va bajando mucho, ¿no? Entonces, pues eso es como, pues a ver, espérate, pues si del otro lado estaba el Battle Zone, pues ¿por qué me lo mandas hasta el otro lado, no? Saben la vida con la que llegué a esta zona de batalla. Y aún así, si mal no recuerdo, aquí pues, todavía me surto a uno que otro. Y y pues prácticamente, o sea, aquí a final de cuentas el chiste del juego es pues, como last man standing, el último que queda es el que gana. Um, y listo, tan tan, ¿no? O sea, básicamente eso es como todo lo que les podría yo decir de este juego. Yo creo, como les decía, sí le podría dar otra oportunidad, sí podría seguirlo jugando. Los juegos de aviones siempre me han gustado. Me han gustado desde el Nintendo, que tenía hasta mi stick así con el de Top Gun, que era más viejo que nada. Um, y bueno, pues si a ustedes les gustan también esto de los juegos de los aviones, la verdad es que denle una oportunidad. O sea, el juego lo puedes descargar gratis, no te cuesta. Échenle un ojo. Pues les digo que está más o menos divertido. Si tienes paciencia para esperar los tiempos de espera y los tiempos de carga, está bastante entretenido. Sí está bueno. Y pues listo, ¿no? O sea, aquí prácticamente estamos a nada de terminar este gameplay. Um, como se dieron cuenta, ya en la segunda parte realmente
salían los bombarderos estos que en la primera parte sí me fui por ellos y aquí ya ni los peleé, ¿no? O sea, y creo que nadie los estaba pelando mucho, ¿eh? O sea, aquí todo el mundo anda buscando más bien a otro jugador a quien derribar. Aquí pues ya agarré este, ¿no? Seguramente este se me va, estoy como muy cerquita de él. Sí les recomiendo que si van a utilizar lo del chasing, mantengan una distancia razonable, o sea, no lo vayan ahora sí que taloneando, sí como que agarren una distancia más o menos decente. Y aquí, bueno, pues ya me salí de la zona de batalla y pues ya, es lo que les digo aquí, no es que alguien más me haya derribado, sino que más bien ya no logré llegar a la nueva zona de batalla. Y pues adiós, gracias por participar en mi trofeito de que me reventé a más de 5 en una partida. Hay uno por 5, otro creo que es por 10, otro creo que es por 15. Si ya como que el tiempo de 4 minutos a 10 pues ya duró un poquito más. Y aquí ya pueden ver estos de F-Coins, son los que les digo, que son las monedas internas con las cuales se podrían ir a la tienda y comprar cosas, ¿no? O sea, desde mejoras para tus aviones hasta aviones nuevos. También me fui a ver nomás de curioso mi ranking y pues, fue 5,000 y ferias, ¿no? Ahí están, 5,364, no sé de cuántos, eso sí, no me fui. Pero bueno, pues eso fue todo. Espero que les haya funcionado, que se hayan dado una idea de cómo funciona este juego, de qué tal está. Y si le piensan entrar, pues échenme un grito, avísenme, ya saben, por Twitter me pueden mandar un mensaje y pues jugamos, ¿no? En Twitter me encuentra como BeckPS3 y listo. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.